que se me comunicó, ¿verdad?, de que teníamos el privilegio, amén, de compartir la palabra del Señor. Fue motivo de gozo, de alegría, ¿verdad?, el poder estar en este lugar y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Es algo bien precioso y a la vez bien especial, porque no venimos aquí a perder tiempo o a contar un cuento, una historia, sino venimos a hablar acerca de la palabra del Señor, a compartir de las maravillas de nuestro Dios. Y es un privilegio, a la vez una responsabilidad bien grande, y pidiendo dirección al Señor, ¿verdad? Dije, Señor, bueno, pues así como tú te plació, ¿verdad?, darnos este privilegio, de la misma forma tú has de proveer la palabra, la semilla, amén, que hemos de estar estudiando en esta mañana. Y fíjese que déjenme ver aquí. Vamos a leer una escritura. Yo sé que ya oramos y solamente le voy a pedir que se ponga quizás una vez más de pie por reverencia a la palabra, amén. Y vamos a estar leyendo. Denme un segundito. Permítame tantitito. Vamos a ir al libro de Génesis. No deje de adorar al Señor, hermano. No deje de bendecir el nombre del Señor. Si aquí se está complicando esto, usted no se fije en esto. Usted y yo a lo que venimos, a orar y a bendecir el nombre del Señor, a recibir la palabra del Señor. Amén. Mire, yo vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, amén. No sé si aparece ahí aparece, sí aparece, ahí está la escritura. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Puede tomar su asiento, hermano. Le comentaba que yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a escuchar en esta mañana? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Amén. Y el Señor hablaba a mi corazón algo bien interesante, bien importante, lo considero yo, y primeramente me habló a mí el Señor, y yo se lo quiero trasladar. Amén. En este pasaje nosotros nos damos cuenta de algo bien importante, bien hermoso, que en el corazón de Dios, desde el momento que el Señor creó al hombre, el Señor tuvo a bien que el hombre tuviera la imagen y la semejanza de Dios. En el corazón de Dios nació la idea de que el hombre hasta cierto punto pudiera tener los atributos de Dios. Y si nos ponemos a ver los atributos y podemos a contarlos, son infinitos los atributos, las grandezas, las glorias de nuestro Dios. Y todo eso, el Señor, dice la Escritura allí en ese pasaje, que cuando Dios creó al hombre, dijo que lo creó conforme a su imagen y a su semejanza. Eso es algo grandioso, eso es algo glorioso que nos cuesta entender. Cómo Dios deseó en su corazón poner las mismas cualidades, las mismas características, los mismos, gracias, amén, todos los atributos el Señor los quiso depositar en el ser humano, y así fue en un principio. Pero más adelante continuamos leyendo y dice que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. Y así fue por un tiempo que no conocemos, que quizás no tenemos noción exacta de cuánto pudo haber sido, pero de que así fue, así ocurrió y así se dio por un periodo de tiempo que no conocemos, desconocemos. Pero aquí lo que me llamaba el Señor la atención
Y a donde yo quisiera, ¿verdad?, trasladarlo y llevarlo es a ponernos a pensar por un momento qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, en dónde estuvo la falla, en dónde estuvo, dónde se perdió la idea, el plan, el propósito de Dios para el hombre. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé qué le pueda pasar a usted por su mente después de meditar un poquito en esto y de pensar y de saber que el deseo de Dios era que nosotros tuviéramos la imagen y semejanza de Dios. Creo yo que quizás no se tomó tan en serio la propuesta de Dios, quizás no se le dio la importancia necesaria, quizás no se le dio no se siguió al pie de la letra la orden de Dios, y por lo tanto se menospreció la voluntad de Dios al grado de que al hombre se le olvidó que a él le pusieron a ejercer dominio, a él lo pusieron a dominar sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, dice sobre aún, ¿verdad?, sobre la tierra misma y sobre los reptiles. Pero en cierto punto se le olvidó al hombre eso, que a él fue al que pusieron a dominar, a él fue al que le pusieron a dar instrucciones, a decir lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Y usted sabe la historia, dice que la serpiente, que era más astuta, ¿verdad?, que todos los animales, dice que entabló una conversación con Eva al grado donde la cautivó de tal manera que la orilló, de alguna forma la cautivó a desobedecer a Dios. Se le olvidó que los que ponían las reglas, que los que decían lo que se tenía que hacer, que los que tenían el pleno conocimiento, porque una de las habilidades, se me fue la palabra, perdón, cualidades, sí, de nuestro Dios es de que Él tiene todo el conocimiento del mundo. Y dice que Él nos hizo a imagen y a semejanza. Nosotros, el hombre en un principio tenía el conocimiento pleno, y el hombre sabía lo bueno y lo malo. Él conocía lo que era hacer la voluntad de Dios, él conocía lo que era obedecer a Dios. Mas sin embargo, escuchó la voz de un animal, de una serpiente, y usted conoce lo que ocurrió, al grado de que hubo una gran pérdida, un gran extravío, en el cual ahora usted y yo, pues aquí estamos pagando parte de las consecuencias de ese mal que fue el haber desobedecido la orden de Dios. Pero vamos a leer otra escritura, vamos a ir un poquito más adelante, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 5 y versículo 3, y dice ahí la escritura que más adelante, nosotros ya sabemos la historia, nada más quiero tocar unos pequeños puntos para entrar de lleno al tema. Pero aquí dice la escritura en Génesis capítulo 5 versículo 3: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Mire, aquí ya nosotros comenzamos a ver la descendencia. Aquí está la genealogía de Adán. Usted sabe, hemos leído la escritura, pero lo que llamaba también mi atención aquí es de que en el principio, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios, los creó. Y aquí más adelante, después de que nosotros vemos que el hombre desobedió, el hombre tuvo que ser echado fuera de ese lugar glorioso, precioso, donde el Señor había puesto para que ejerciera dominio. Dice que después de esto, Adán concibió a un hijo. Y es bien interesante mirar las características que tenía su descendencia. Dice que este hijo era semejante y conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora, aquí es a donde nosotros, yo creo que tenemos que poner bastante atención y darnos cuenta, amado hermano, de que esa genealogía, que esa
consecuencia de pecado, de falta, ha venido siguiendo la historia del hombre hasta nuestros días. Hasta nuestros días nosotros seguimos teniendo problemas con encontrar la semejanza y la imagen de Dios en nosotros. Lo que hemos venido heredando ha sido la semejanza y la imagen de un hombre caído, de un hombre que desobedeció, de un hombre que se le tuvieron que recoger todos aquellos atributos que en un principio se les había dado. Hace una semana nosotros tomábamos y participábamos del pan y del vino. Nosotros comíamos y teníamos el privilegio de participar del pan y del vino, y una de las cosas que cuando nuestra hermana pastora compartía, ella decía que muchas de las veces nosotros, conforme vamos creciendo, ¿verdad? Conforme va creciendo el niño, conforme vamos avanzando en edad, muchas veces lo que se va mostrando, lo que se va viendo en nosotros son las cualidades, las características del padre, de la madre, del abuelo, del tío, y comenzamos a identificarlo, ¿verdad? Decir, este niño se parece a su papá, este niño se parece a su mamá, este niño tiene las cualidades de su abuelo. Y algo que mencionaba la pastora y yo creo que nosotros debemos de buscar es romper con esa imagen errada, errónea. No hay nada de malo parecernos a nuestros padres, ¿verdad? Quizás físicamente, y no que todo sea malo, ¿verdad? Hay cualidades buenas en los padres, y yo creo que hay cosas buenas que son dignas de heredar, pero hay muchas otras que nosotros debemos de tratar de eliminar, de tratar de romper, y es en la Santa Cena donde nosotros muchas veces podemos cambiar la genética que traemos de desobediencia, la genética que traemos, que hemos heredado de nuestros padres. Amén. Entonces, una de las formas de volver y de poder recuperar la semejanza de nuestro Dios es participando de la Santa Cena y de negarnos a que nuestros hijos, nuestra descendencia, herede nuestra forma de ser, nuestro carácter, quizás arrebatos, quizás maneras de comportarnos que aún batallamos, que aún luchamos. El hecho de que estamos aquí en la iglesia, el hecho de que vengamos aquí a buscar al Señor y estemos aquí sentados es porque anhelamos ser transformados por el poder de su palabra. Y creo yo que esa es la razón principal por la que estamos aquí, pidiéndole al Señor que a través de su palabra nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada, y que nueva genética, nueva mentalidad, nuevo comportamiento se adquiera, y que nosotros le estemos heredando a nuestros hijos sea algo digno de copiar, sea algo digno de que ellos practiquen, y no más de aquello que nos heredaron nuestros padres, aquello que se perdió nuevamente en algún momento de la historia del ser humano. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos un alto, recapacitemos, pensemos cómo estamos caminando, cómo estamos haciendo las cosas. Estamos en este año del reinicio, una nueva oportunidad de parte de Dios para nuestras vidas. Yo no sé cómo lo haya tomado usted, de qué forma a usted le haya parecido este año del reinicio y hasta qué punto usted y yo lo estamos aprovechando. Yo en lo personal veo esta oportunidad y esta proclama profética del reinicio como una oportunidad para poder regenerar y para poder componer mis pasos. Y si quizás hasta el día de hoy he venido luchando con cosas que yo sé que me afectan, que yo sé que no me sirven, que yo sé que desagradan a mi Señor, que yo sé que tengo el llamado de parte de Dios para dejar de hacerlo, y si quizás no lo he hecho hasta este día y he hecho lo malo y he sido negligente hasta cierto punto y no me he decidido y no he tomado la decisión de cambiar, este es el año, hermano. Este es el año, el Señor viene pronto, pero necesitamos componer nuestros pasos. Pero primeramente necesitamos reconocer que hay algo malo. Necesitamos reconocer de que quizás no estamos dando
el fruto que Dios espera de nosotros. Y nuevamente, que este paréntesis en este año 2014, un año de reinicio, un año de volver a empezar, de componer nuestros caminos, de reiniciar, realmente se vuelva un rema, realmente se vuelva una forma de vida, y que no pase un año más de largo, sino que en este año podamos nosotros decir: todo aquello que hice mal se termina hasta aquí, todo aquello que quizás nuevamente fui negligente y que no he compuesto hasta este día, en este año, en el nombre del Señor, se va a acabar, se va a terminar. Voy a comenzar este año, lo voy a entregar de lleno al Señor, y con la ayuda de su Espíritu Santo podamos cambiar nuestros caminos, el curso de nuestra vida nuevamente, y que podamos asemejarnos, podamos parecernos más al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Es de suma importancia, amado hermano, que nosotros recapacitemos, pensemos realmente cómo estamos viviendo, de qué forma estamos actuando, de qué forma estamos nosotros, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Nuevamente, aquí lo que dice la Escritura es que Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Y no es que no hay nada de malo en que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Amén. Muchas veces no ocupamos realmente conocer al padre, ¿verdad? Ocupamos echar un ojo al hijo, ocupamos echar un vistazo, cómo se comporta el hijo. Tiene modales, respeta a los adultos, se comporta en clase, es una persona que tiene temor de Dios, es un niño que tiene principios y palabra de Dios en su corazón. Uno ocupa simplemente muchas veces observar al hijo, observar a los hijos, ¿verdad? Observar cómo se comportan, porque ciertamente ese proverbio de allá afuera, ¿verdad? Tiene mucha verdad. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué les inculcamos a ellos? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué les estamos sembrando en su corazón? El día de mañana ellos serán hombres, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Hombres y mujeres que tendrán que enfrentar la vida, que tendrán que enfrentar retos, y si nosotros no hemos hecho el trabajo correcto, los que van a pagar las consecuencias serán ellos. Dice su palabra que si nosotros los encaminamos en el buen camino, aun cuando fueren viejos, ellos no se van a apartar, porque se les está sembrando la buena semilla. Y fíjese que para predicar no se necesita estar detrás de un púlpito. Nosotros y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, a diario predicamos, a diario compartimos. Dice la palabra que somos cartas abiertas, las cuales podemos ser leídas por todos. Nosotros predicamos, hermano, no se necesita aquí un micrófono para predicar, para compartir. Se necesita nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de dirigirnos, en nuestras responsabilidades a diario. Estamos predicando, estamos diciendo quién realmente somos. Dice la Escritura también que de la abundancia del corazón hablará la boca. Lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hablamos, esto es realmente lo que nosotros somos en el interior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo noto muy serio, estoy siendo muy... Miren, vamos a leer otra escritura. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Antes de pasar esa cita, con respecto a eso que le mencionaba, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos inculcar demasiado y de formar en nuestros hijos,
para que ellos puedan heredar la imagen y la semejanza de Dios, es el amor a Dios, es el amor a Dios, el amor a Dios, inculcarles que Dios es todo para nosotros, de que Dios es todo para ellos, de que la razón de su existir, el motivo de su vivir, tiene que ser el Señor. Tiene que haber temor de Dios, amor de Dios. Fíjese que en la Escritura nosotros encontramos a un hombre que el Señor le preguntó en cierta ocasión: Pedro, ¿me amas? Y usted sabe, ya ha leído la Escritura, ¿verdad? Y Pedro le contestó: pues sí, Señor, me simpatizas. Y le volvió a preguntar el Señor: Pedro, ¿me amas? Y Pedro pues dijo: pues Señor, me caes bien. No dijo así, ¿verdad? Pero lo estoy parafraseando más o menos. Y si nosotros vamos a la raíz, nos damos cuenta de que prácticamente fue eso lo que le contestó Pedro al Señor. Y finalmente le volvió a preguntar el Señor: Pedro, ¿te caigo bien? Le dijo: sí, Señor, me caes bien. Tú sabes que solamente me caes bien. Tú sabes que eres bien buena persona y que me caes pero súper bien. Pero realmente no te amo. Realmente no puedo decir que te amo como tú me lo estás preguntando. Y creo yo, hermano, que nosotros debemos de buscar ese amor. Debemos de esforzarnos y a trasladarle ese amor a nuestros hijos, de trasladarle ese deseo de buscar el rostro del Señor y de que Él sea por encima de todas las cosas y que no haya nadie más por encima de Él. Dice en una escritura también que en el libro de Cantares dice que uno puede enfermar de amor. Si el Señor nos preguntara ahorita a cada uno de nosotros individualmente y le preguntara: hijo mío, hija mía, ¿me amas? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué le diríamos realmente? ¿Contestaríamos como Pedro? Bueno, Señor, pues sí, eres bien buena gente y no hay otro como tú, pero tengo reservas. Y yo sé que no te puedo amar como tú me has amado. Yo sé que no puedo darte el mismo amor el cual tú me has dado. O realmente le podríamos decir al Señor: sí, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Tú eres la razón, tú eres el amor de mi vida. Tú eres el único en mi corazón, el que habita. Y hablando acerca de eso, ¿verdad? Yo creo que nosotros deberíamos realmente de tener un amor al grado de enfermar, al grado de desfallecer, al grado de decir: Señor, no es un simple resfrío de amor, no es una simple tosecita de amor, sino estoy hirviendo en temperatura, estoy en cama porque estoy enfermo de amor por ti, porque no tengo más pensamiento que tú en mi vida. Y creo yo, hermano, que eso es una de las formas en que nosotros vamos a poder regresar a obtener la imagen y la semejanza de Dios. Es a través de la búsqueda, de la entrega que nosotros tengamos hacia el Señor. Vamos a la siguiente cita. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que va a hacer después. Pero de algo estamos seguros, que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Fíjese que aquí nosotros nos damos cuenta de algo bien especial y bien importante que creo yo que todos los que estamos aquí ya contamos con ello. Paso número 1 es de que nosotros somos ya hijos de Dios. Nosotros tenemos un Padre. Nosotros, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Tenemos herencia, tenemos promesas de parte de Dios. Y aún, ¿verdad?
En este pasaje dice que, y quizás nosotros no podemos siquiera imaginarnos cómo va a ser en un futuro, cómo llegaremos a ser, cómo será nuestro cuerpo, cuáles serán las habilidades que tendremos en aquel día, cuando este cuerpo corrupto se vista de incorruptibilidad. Será algo glorioso, hermano. Pero, si usted se da cuenta ahí, en ese pasaje dice que cuando venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros volveremos a alcanzar la semejanza, la imagen del Señor en aquel día, pero debemos de comenzar desde ahorita, de anhelarlo, anhelar el poder nosotros parecernos al Señor, que la luz que hay en nosotros brille delante de los hombres, si es que hay luz, ¿verdad? Y si no hay luz, bueno, preocuparnos y buscar la manera de que nosotros se pueda reflejar el rostro del Señor, su presencia se pueda manifestar, que la gente pueda decir, hay algo distinto en él, en ella, esa jovencita, ese jovencito tiene algo, no es igual a los demás. Dice la Escritura, ¿verdad?, que al apóstol Pedro le echaron de ver luego, por su forma de hablar, su forma de conducirse. Decían, tú eres de ellos porque hablas como ellos, tú te conduces como ellos, tú eres uno de ellos. Que la gente se dé cuenta sin que nosotros tengamos que decirles, yo soy un hijo de Dios, yo tengo temor de Dios, yo conozco al Señor, yo me congrego en mi iglesia, yo sirvo al Señor. Que la gente pueda mirar eso en nosotros sin que nosotros tengamos que decírselos. Amén. Nuevamente, nosotros predicamos con nuestra vida, con nuestra conducta, a diario. Nosotros estamos siendo somos portadores de la presencia de Dios, y como tales tenemos que conducirnos. Pero dice que yo encuentro que muchas veces, una de las razones por las que nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha entregado y nosotros no entendemos hacia dónde el Señor nos quiere llevar, el plan de Dios para nuestras vidas no se cumple muchas veces, es porque no tenemos noción del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay una escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice la escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, refiriéndose a los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo precioso el Señor. El Señor todo lo acomodó de una manera preciosa, hermosa para nosotros, para sus hijos. Y todo fue hermoso en su tiempo. Pero continúa diciendo, pero aún puso eternidad en el corazón del hombre. En el diseño de Dios no existía la muerte. En el plan de Dios no había lugar para la muerte, con la cual usted y ahora nosotros batallamos, y será el último enemigo a vencer, la muerte. Pero en el plan y en el diseño de Dios, en los planes que Dios tenía para nosotros, todo fue hermoso, todo fue maravilloso, sin que nosotros hayamos llegado a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11 que Dios tiene planes, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, por cada uno de nosotros. Dios tiene un plan precioso, glorioso, maravilloso, al fin de darnos, dice la escritura, un futuro y una esperanza. Pero muchas veces pareciera ser, ¿verdad?, que vivimos la vida por vivirla. No hay metas, no hay anhelos, no hay visión. Carecemos de todo ello porque no nos damos cuenta precisamente e ignoramos el plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros retomemos nuevamente la imagen,
que volvamos a brillar como lo fue en un principio. Nuevamente en este año del reinicio tenemos que anhelar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, volver a hacer las obras del principio, volver a enamorarnos de Dios como lo estuvimos en un principio, hacer un alto y mirar y preguntar, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo creo que aquí es motivo de preguntarnos, de hacer un alto y de meditar y preguntarnos individualmente, ¿entiendo el plan de Dios para mi vida? ¿Realmente se ha hecho un rema en mi corazón, en mi mente? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Para qué el Señor ha tenido a bien salvar mi vida? ¿Cuál ha sido el propósito de que el Señor me haya traído de tierras lejanas? De tierras lejanas, porque nosotros, la mayoría, yo creo que todos de aquí, ¿verdad? Venimos a este país con diferentes motivos, diferentes razones, y muchos acá venimos a conocer al Señor, a tener un encuentro con Él. Ignoramos, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito, que Dios tenía un plan para nuestras vidas y que no es casualidad que estemos en este lugar, sino que hay un plan de parte de Dios y ese plan se tiene que cumplir. Muchas veces preguntamos, bueno, Señor, y no entendemos por qué las circunstancias difíciles, por qué los problemas, por qué las adversidades, y creemos, ¿verdad?, que estamos solos y que solos contra el mundo. Amén. Pero Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un plan. Esto es un pequeño paréntesis. Es un equipamiento para la eternidad. Para la eternidad, hermano. De aquí nosotros vamos a brincar para la eternidad, pero hay un trato, hay un propósito, hay una enseñanza en nuestras vidas que debemos de adquirir aquí, en este lugar. Y nosotros debemos de verlo como esto y aprovecharlo al máximo. Estamos cursando la carrera de nuestras vidas. Y si quizás no tuvimos la oportunidad de cursar una carrera en lo secular y de terminar y de poder decir yo me he graduado y tengo este título porque me he esforzado, porque me he quemado las pestañas y ahora puedo con orgullo decir tengo esto y tengo lo otro. Si quizás no se nos dio la oportunidad y no se pudo, aquí no tenemos excusa, hermano, porque Dios nos ha dotado de todas las herramientas. Quizás en un tiempo pasado no hubo los medios, no hubo los recursos y no se pudo, se tuvo que trabajar, se tuvo que comenzar a trabajar, se tuvo que comenzar a buscar el pan. Pero aquí no es así. El Señor nos dice, tú no te preocupes del pan, no te preocupes del vestido, del techo, si las aves, yo tengo cuidado de ellas. ¿A poco no valemos más nosotros? Algo que me recuerdo yo constantemente y que lo aplico a lo espiritual. En un tiempo cuando yo no iba bien en la escuela, mi madre me dijo, y habló muy seriamente conmigo, me dijo, ven para acá, ¿qué pasa contigo? Una sola tarea tienes, no tienes ninguna otra responsabilidad. Tu responsabilidad aquí en la casa es aprovechar la escuela. No tienes excusa porque yo no te mando a trabajar para que busques tu sustento, tu pan, para que compres tus útiles, tus cuadernos, tus utensilios, porque para eso nosotros te suplimos todo lo necesario. ¿Cuál es tu excusa para ir mal en la escuela? De igual forma el Señor nos puede hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa? Si Él es el que suple todas nuestras necesidades, si Él es el que se encarga de abrir puertas y de cerrarlas también, ¿verdad?, para el mal. Entonces nosotros no tenemos excusa, hermano, no tenemos excusa porque Dios ha sido fiel, Él ha suplido. Y si quizás, ¿verdad?, nosotros hemos luchado en nuestras fuerzas, ha sido porque así nos ha placido, porque así hemos querido, pero Dios ha dicho, tú no te preocupes de nada, yo me voy a encargar. Una cosa solamente, sigue este camino,
Sigue esta ruta que yo te he trazado y yo me encargo del resto. Tú no tienes por qué preocuparte por el día de mañana. Tú no tienes por qué preocuparte por el pan, por el vestido, por el techo. Él es el dueño del oro y de la plata. Una cosa nos pide el Señor solamente. Debemos de caminar por esa senda que el Señor nos ha trazado. Y el Señor abrirá las puertas, el Señor hará lo que para nosotros es imposible. Para el Señor es posible. Y Él se encargará de ello, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por nuevamente cruzar esta carrera y poder decir como Pablo: he corrido la carrera, he llegado al final, y que podamos decir, ¿verdad? Por lo tanto me espera la corona de vida. Pero es de importancia, hermano, de suma importancia que nosotros recapacitemos y miremos si quizás estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Quizás hemos querido, entre comillas decimos, ¿verdad?, ayudarle a Dios y decirle: Señor, no, mira, de esta forma creo yo que las cosas van a funcionar mejor, van a caminar mejor. Hagamos un alto y digamos: Señor, no más hacer mi voluntad. A Pedro le dijo el Señor también, ¿verdad? Pedro, cómo le caían las enseñanzas, ¿verdad?, que ahora aprovechamos nosotros. Y le decía a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo alzarás las manos y otro te seguirá y te llevarás a donde no quieres. Creo yo que debemos de nosotros anhelar crecer en edad, en avanzar en estatura, llegar al grado de esa persona madura donde ya no seamos nosotros, sino que sea el Señor guiando nuestros pasos, donde sea el Señor diciéndonos: no, aquí no te quiero, te quiero en aquel lugar, y nosotros podamos decir sin reprochar, sin replicar: sí, Señor, amén, voy para allá porque así a ti te parece y así te place. Pero eso requiere, hermano, eso requiere negarnos a nuestra voluntad, a nuestro razonamiento, a nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces nuevamente heredamos formas de pensar, principios que se nos dieron desde pequeños, que crecimos así, porque así nos enseñaron nuestros padres, así nos enseñaron a nuestros padres, enseñaron los abuelos, y quizás de muchas otras diversas fuentes. Nosotros venimos a absorber todo eso, pero el Señor quiere cambiar, transformar nuestro caminar para que podamos ser guiados por su presencia y que ya no seamos nosotros, sino que sea el Señor a través de nosotros. Y de esa forma, hermano, nosotros vamos a poder reflejar y recuperar la imagen y la semejanza de Dios. Vamos a ir a otra cita. Esto está en Romanos 8:29. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren nuevamente aquí el deseo de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios. Dice: porque a los que antes conoció. Mire, usted y yo no comenzamos aquí. Usted y yo no iniciamos aquí. Quizás no nos recordamos. Quizás se nos olvidó. Pero nosotros no comenzamos en este lugar. Nosotros partimos de un lugar, dice un corito, más allá del sol. De allá venimos usted y yo. Y como le decía hace un ratito, este es un paréntesis antes de pasar a lo eterno. Pero es un proceso, es un plan de parte de Dios. Y aquí dice la Escritura que los que antes conoció, usted ya era conocido por Dios. Usted y yo ya conocíamos, ya la habíamos conocido, ya la habíamos visto anteriormente. Ya estuvimos un día con Él. Y previamente el Señor dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme
a su imagen, a la imagen de su Hijo. Imagínense el título tan grande, hermano, tan grande, tan grande, tan grande, que es que el Señor nos haya escogido para que nos parezcamos y tengamos la imagen de su Hijo. Eso es algo glorioso, grandioso, que en lo personal no me cabe en la cabeza. Porque yo veo mi vida y digo, Señor, ¿cómo va a ser esto posible? Así como decía Nicodemo, cuando el Señor le decía, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En el razonamiento de Nicodemo era, pero eso es imposible. ¿Cómo es de que yo, siendo viejo, voy a poder entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? No entendía. Y así me pasa a mí. Yo no entiendo cómo es posible que en los planes de Dios dice que nos predestinó, nos escogió, nos apartó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense el título, hermano. Esos son los planes de Dios. Eso está en su corazón y Él no ha cambiado sus propósitos ni sus planes. Él nos sigue viendo de esa forma. Él sigue invirtiendo tiempo en nosotros. Él sigue trabajando en nosotros. Algo que es una oración constante en mi vida y diaria. Yo le digo, Señor, es una cita, yo la repito constantemente y se la digo, Señor, Filipenses 1:6, que la obra que tú has comenzado en mí, yo sé que tú la has de acabar hasta el día de tu venida, Padre. Esa obra del Señor tiene que ser terminada. Somos obra en construcción ciertamente y tenemos fallas, tenemos errores, pero no debemos de estancarnos en ellos, sino debemos de buscar, proseguir, avanzar, a modo de que esta escritura se llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Que podamos nosotros nuevamente reflejar, que la gente pueda ser ministrada a través de una conversación, que la gente quiera decir, yo quiero conocer a ese Dios al cual tú conoces, yo quiero ser partícipe de eso que tú tienes, porque yo no lo veo en otra persona, porque la gente con la que yo comparto, la gente con la que yo me junto, no puedo sentir lo mismo que siento al platicar contigo. Dice que eso miraban en el Señor, eso era lo que atraía a la gente, la manera de hablar. Ellos miraban, Él tiene una gracia tan especial, y dice la Escritura que la gracia se derramó sobre sus labios, que de esa misma forma con que nosotros nos expresamos, la manera que hablamos, que esa gracia pueda trasladarse hacia la gente. Entonces, mi hermano, mire, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes preciosos. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a alcanzar la imagen de su Hijo. Fíjese que hace un tiempo me compartía mi esposa un sueño que me impactó muchísimo, 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 y me dejó pues pensando muchos días en ello, meditando, y decía, Señor, ¿cómo es esto posible? No le voy a quizás contar todo, pero viene a esto, se lo comparto debido a esta escritura. Me decía mi esposa que en ese sueño nosotros estábamos en un lugar, y en ese lugar era un hotel, y en ese lugar estábamos esperando una orden para poder salir de ese lugar. Y cuando alguien llegaba a decirnos que era tiempo de salir, era tiempo de partir, yo le decía a mi esposa, muy bien, vamos a salir, solamente déjame hacer una llamada a mi amigo y decirle que ya vamos para allá. Y dice mi esposa que cuando yo levantaba el teléfono y comenzaba a platicar con mi amigo, yo comenzaba a hablar en otra lengua, y ella se quedaba pues un poquito impactada y decía, qué raro, yo no sabía que tú hablabas ese idioma. Y dice que al momento de yo estar hablando con mi amigo, mi persona se comenzaba a transformar. Dice, yo sabía que eras tú el que estabas hablando por teléfono, pero
pero ya no eras tú. Dice, me lo decía un poco con pena, no me lo quería decir, hasta después le tuve que sacar, pero yo le decía, pero explícame, pero dime, pero cuéntame detalles, lujos. Me decía, lo que pasa es de que yo sabía que eras tú, pero tu persona ya no eras tú. Decía, ¿y cómo era? Dice, lo que pasa es que eras bien guapo. Dejé que terminara, ¿verdad? La dejé que terminara. Dije, bueno, cuéntame, al ratito arreglamos cuentas. Dice, lo que pasa que, dice, no me lo tomé, yo sabía que eras tú y yo, pero tú eras bien guapo, y eras alto, y eras rubio, eras blanco. Y decía, eras un modelo. Y eso me lo contaba, yo no dejaba que hablara. Dije, si la corto aquí no me va a dejar, no me va a decir a detalle. Decía, pero yo sabía que eras tú. Y le decía, bueno, y eso me impactó. No por el hecho de que yo ahora me doy cuenta que le gustan los altos, los rubios y los blancos. Porque se derritió cuando me lo estaba contando, estaba derretida la esposa y decía, Dios mío, trata esa área, Señor. Pero fíjese, hermano, a mí me impactó porque cuando ella me estaba contando eso, me vino una escritura a mi mente, Cantares 5:10, donde la escritura describe al Señor. Y dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y yo decía, Dios mío, qué impactante, qué compromiso tan grande, tan grande. Porque yo me veo, hermano, y digo, pues nada que ver, ¿verdad? Sin quitarme, ¿verdad? Tampoco, pero digo, qué gran responsabilidad. Digo, Señor, el que el Señor hablaba de mi vida y me decía, tú tienes que alcanzar mi estatura. La gente tiene que dejar de verte a ti. La gente tiene que mirarme a mí en ti. Y ese es el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y yo digo, Señor, si tú dices que se puede, sí se puede, Señor. Yo veo que en mis fuerzas sí se puede. Yo no puedo. En mi razonamiento, si yo veo mis habilidades, yo sé que yo no puedo. Pero si tú dices que se puede, Señor, yo sí puedo. Amén. Y esa es mi meta, ese es mi anhelo, Señor, que la gente ya no mire mi persona, mis fallas, mis errores, mis rajaduras, sino que te vean a ti, que tu presencia sea manifestada, que la gente pueda mirar tu vida en mí. Y le digo, eso me impactó bastante, y esa es mi meta. Digo, Señor, si tú dices que se puede, sí se puede, Señor, y yo sé que yo miraré, que yo podré contemplar, y que tú has de terminar la obra que has comenzado en mi vida. Fíjense que muchas veces también, hermano, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? No se ¿ya se está durmiendo? Permíteme otros 5 minutos y nos vamos, amén. Fíjense que muchas veces nosotros, dentro de esto que le comento, que nos cuesta entender el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas, no comprendemos por qué en ocasiones las adversidades, en ocasiones los problemas, enfermedades, quizás escasez, diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida, hermano. Pero yo he entendido una cosa, de que todo eso tiene un propósito. Si nosotros leemos y estudiamos un poquito la vida de Job, yo creo que de ninguna forma nos asimilamos, nos acercamos tantito, quizás, a lo que vivió y a lo que experimentó Job. Amén. Fue catástrofe, problema y dificultad tras otra. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que en todo ello Job no atribuyó ningún despropósito, sino todo lo contrario. Dijo, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Pero en ocasiones, fíjese que nos cuesta asimilar los problemas, en ocasiones nos cuesta entender
los propósitos, los planes de Dios, y en ocasiones decimos, Señor, pero si yo me porto bien, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo leo tu palabra, pero si yo me consagro, me guardo. Mencionaba, le preguntaba en verdad a un pastor, le hacían esa pregunta. Decía, bueno, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y ese pastor contestaba sabiamente, pues la verdad no sé, porque hasta ahorita no he conocido a ninguna persona buena. Todos de una u otra forma, ¿verdad? Tenemos cositas, pero fíjese que a veces esa es nuestra excusa. Señor, pero si lo único que me falta son las alas, ¿verdad? Y traemos excusas así delante de Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué viene esto a mi vida cuando más te uso, cuando más me entrego? Pero es un trato, es un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y a donde Dios quiere llevarnos es precisamente a eso, a que nosotros nos parezcamos más a Él, a que anhelemos depender de Él en toda circunstancia. En toda circunstancia. Dice la Escritura también, ¿verdad?, que en cierta ocasión el Señor, compartiendo la palabra, dice que usted ha leído esta Escritura, está en uno de los evangelios, parece que es Marcos 4, donde dice que después de haber compartido, dice que cayó la noche y el Señor le dijo a sus discípulos, subamos a la barca y vamos hacia el otro lado. Y dice que cuando subieron a la barca, el Señor se fue a recostar en lo que llegaban al otro lado, y dice que cuando el Señor se fue a acostar, de repente surgió una tormenta, surgieron tempestades, surgieron vientos, ¿verdad? Y los discípulos de Cristo, dice que se afligieron y comenzaron a mirar, ¿verdad?, de que la barca se iba a hundir, que la barca se iba a anegar. Y fueron corriendo a despertar al Señor. Dijo, Señor, no tienes cuidado, que perecemos, la barca se va a hundir. Y usted conoce la historia, que el Señor les dijo, hombres de poca fe. Y dice que el Señor calmó las aguas, hubo templanza y no pasó nada. Pero lo que aquí, hermano, llamaba mi atención, esta Escritura, y lo que yo recuerdo constantemente es cuando se levantan esas tempestades, cuando se levantan esos vientos contrarios, cuando azotan nuestra barca, recordémonos que en la barca no vamos solos. El Señor dio una orden y les dijo, crucemos al otro lado. El Señor no les dijo, vayan al otro lado, yo aquí los espero, o allá los alcanzo, allá me alcanzan, porque no tenía necesidad de transportarse en una barca. Pero el Señor les dijo, crucemos, vayamos, yo voy con ustedes, no van solos. En ocasiones lo que nosotros pensamos es, Señor, hasta aquí llegamos, de esta sí no paso, de esta sí no llego, y se nos olvida que el que va con nosotros es mayor que las tempestades, mayor que los vientos. Démosle ese aplauso al Señor. Un segundito, gloria al Señor. Gloria a Dios. Fíjense que en muchas de las ocasiones nos olvidamos de eso y lo que queremos es brincar por la borda. Lo que pensamos es, pues mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Y creemos que arrojándonos y saliéndonos y echándonos fuera de la mar se van a acabar los problemas y que las cosas van a cambiar y que con nosotros vamos solitos llegar a puerto seguro. Pero no es así, hermano. No es así, porque el Señor nuevamente va con nosotros en la barca. Y si Él dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Y si el Señor dijo que vamos a regresar a casa y que nuestra imagen
y nuestra semejanza será como la de Él, es porque así ha de ser. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a avanzar una cita más. Dice 1 de Pedro 2:11: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Dice que esta versión, Nueva Traducción Viviente, me gustó, porque creo que muchos podemos aquí sentirnos identificados. Muchos somos extranjeros, la mayoría, yo creo que no muchos, ¿verdad? Todos, con excepción de nuestra hermanita Sierra, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, creo que todos somos extranjeros, aunque tengamos residencia, dice aquí, temporal, aún ciudadanía. La gente sigue mirándonos como extranjeros en este país, porque realmente no pertenecemos a este país. Hemos venido, hemos emigrado y quizás hemos echado hasta cierto punto raíces, y muchos quizás veníamos por 1 año, 2 años, y así se pasaron 20, 25, 30, y ya no nos vamos, ¿verdad? Pero algo que dice esta escritura es de que nosotros somos extranjeros y residentes temporales. Temporales. En ocasiones, como les decía, nosotros nos sentimos, yo creo, identificados, porque hasta cierto punto yo creo que siempre hay eso en nuestros corazones, de que nosotros, esta no es nuestra tierra. Es un país que quizás sí nos ha brindado oportunidades y nos ha abierto puertas, ¿verdad? Para poder llevar un estilo de vida diferente al que llevaríamos en nuestros países, pero creo yo que siempre tenemos presente de que este no es nuestro país, esta no es la tierra que nos vio nacer. Y muchos, ¿verdad? Hay gente que ha venido y ha dicho, bueno, después de un tiempo yo me regreso a mi México lindo y querido, ¿verdad? Y así es el propósito de muchas gentes en lo terrenal en este país. Pero creo yo que de igual forma nosotros debemos de tener presente que nuestra nacionalidad, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a esta tierra, por mucho que este país nos brinde todas las comodidades, los recursos, las puertas que se abren para poder llevar una vida con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la gracia del Señor, buena. Aún así, no se compara jamás a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y debemos de mirarlo así, que nosotros en esta tierra, no especialmente este país, pero en esta tierra, en este mundo, estamos de paso. Somos extranjeros. Y siempre se nos va a ver así. Se nos tiene que ver así. Como diferentes. Y por eso dice también, ¿verdad?, que nos tachan de desquiciados quizás, ¿verdad?, religiosos. Y no hablamos de otra cosa más que de la palabra. Y no cantamos otra cosa más que cánticos celestiales, y que no compartimos más otra cosa, y no miramos la tele más que prédicas, en la radio predicaciones, y no vamos, si es al cine, bueno, si es que hay una película también cristiana, ¿verdad? Todas esas cosas creo yo que tienen que ser parte, y no estoy de ninguna forma hablando mal. A mí me gusta el cine, ¿verdad? Pero no he tenido la oportunidad de ir, pero es bueno también poder tomarse esos tiempos. Pero lo que yo me refiero es de que nosotros tenemos que tener bien claro, bien presente, que nosotros tenemos una nacionalidad, y esa nacionalidad está en el cielo, con nuestro amado, con nuestro Redentor, con el cual un día nos asemejaremos a Él y seremos, dice la palabra, semejantes a Él. Rápidamente vamos a avanzar, hermano, porque creo que se nos ha ido el tiempo.
Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Cuántos queremos asemejarnos al Señor? Amén. Y aquí hay dos formas de asemejarnos al Señor. Dice que la primera sería, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, por consecuencia, también seremos semejantes en la de su resurrección. Y aquí quisiéramos, ¿verdad?, pasar una de alto y decir, Señor, en la de la muerte no mucho, en la de la muerte quizás después, quizás más al rato, quizás otro día, pero en la de su resurrección, con mucho gusto, Señor, te acompaño. Pero fíjese que no es así. Primero, tenemos que asemejarnos al Señor en su muerte. Primero tenemos que morir a nuestro yo. Primero tenemos que subir a la cruz. Primero tienen que ser traspasadas nuestras manos, nuestros pies. Tenemos que colocarnos, nos tienen que colocar esa corona de espinas en nuestra cabeza. Dice la Escritura que el Señor entregó voluntariamente su vida. No tenía necesidad, pero lo hizo por amor y ejemplo a nosotros. Una de las formas de poder asemejarnos es muriendo a nuestro yo, a nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestro caminar, porque de lo contrario va a ser muy difícil, hermano, que podamos asimilarnos, que podamos asemejarnos, que podamos obtener nuevamente la imagen y la semejanza de Dios. Si no crucificamos nuestras obras, si no crucificamos nuestros pensamientos, que es muchas veces donde se libran las batallas más severas, es en los pensamientos. Es una lucha interna entre hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad, hacer lo que el Señor nos pide o hacer lo que nosotros queremos. Muchas de las veces, como le decía, queremos nosotros escoger. Si Dios nos dice, tienes que seguir el punto número 1, punto número 2 y punto número 3, y no te puedes saltar del 1 al 3. Muchas veces decimos, Señor, pero si le hago de esta forma, Señor, pero si de este otro modo le podemos hacer, el Señor dice, no, tienes que pasar paso a paso para poder asemejarte a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, nosotros debemos de anhelar morir. Debemos de anhelar morir, hermano. Debemos de anhelar dejar de ser nosotros. Dejar de hacer nuestra voluntad. Fíjese que hay una escritura que la vamos a leer. Déjeme ver. No. Dice, no la apunté. Pero rápidamente usted se recuerda que en ese momento cuando el Señor subió a la cruz, dice que el Señor, qué raro que no la puse aquí, esto está en, bueno, se la voy a leer bien rápido, no la encuentro, pero usted la ha escuchado y después con calma la podrá leer. Eso está en Juan capítulo 21 versículo 17 me parece. No sé si alguien la pueda leer, me haga el favor. Juan 21, 17 me parece que es. ¿La tienes, Juanito? No, está buscando ahorita. ¿O cuál es la que dice? ¿Cómo qué? Juan 21. ¿Qué? Juan 21, 16. No, entonces estoy equivocado. ¿Sobre de qué habla? Dice que cuando el Señor subió a la cruz y fue crucificado, dice que mojaron su boca con un estropajo lleno de vinagre. Y dice que después de haberlo tomado, el Señor inclinó su rostro y entregó el Espíritu. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Entonces dice que después de que el Señor tomó el vinagre, agachó su cabeza y dijo, consumado es, y entregó el Espíritu.
Fíjense que nosotros muchas veces estamos luchando. Estamos en aquella cruz, crucificados. Decimos que estamos crucificados con Cristo juntamente. Pero muchas veces nos cuesta pasar el trago amargo. No queremos pasar el trago amargo. Nos cuesta trabajo. Y estamos batallando y estamos luchando y a ratos descendiendo, queriendo, deseando descender de aquella cruz y de volver a los caminos de antes y de volver a hacer nuestra voluntad y decir: Señor, no más quiero esta cruz, no más quiero estar en este sufrimiento. E imagínense qué agonía y qué tiempo llevamos ahí, qué tiempo, qué rato. Imagínense, eso es horrible. ¿Cuántos años, cuántos meses, días sufriendo y no queriendo, no deseando pasar el trago? Dice que el Señor tomó el trago, agachó la cabeza, se humilló. El agachar la cabeza es un acto de humillación, de reconocimiento, de ceder la voluntad. Y dice que Él agachó su cabeza y dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Muchas veces no queremos reconocer, no queremos decir: hasta aquí, Señor, y entregar nuestra voluntad. Muchas veces no queremos hacer eso. Fíjese que muchas de las veces que venimos a este lugar, venimos con peticiones tan personales, tan egoístas muchas veces. Solo venimos y: Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, súpleme, Señor, llévame, tráeme, hazme. Pero muchas veces no hay un enfoque realmente en decir: Señor, pídeme lo que quieras. Mire, imagínese, invertamos los papeles. Vengamos y digamos: Señor, aquí estoy para que me pidas lo que quieras. Háblame, dime, Señor, que te lo voy a dar. No, ¿verdad que no sucede? Porque no hay reservas. Si esto pues todavía no, Señor, porque pues todavía no. Pero qué bonito sería de venir: Señor, pídeme lo que quieras. Mi carácter, mi lengua, mis pensamientos, mis obras, mis pasos, aquello que a ti no te agrada. Aquí está, Señor, aquí está, te lo cedo. Autoridad, derecho, te lo cedo. Quita, lleva, arráncalo de mi vida. No lo quiero más. Agacho mi cabeza y entrego. Qué ejemplo tan grande, hermano. A veces lo leemos y lo pasamos de alto y decimos: bueno, pues gracias al Señor que consumado fue, y gracias, ahora aquí estamos, y gloria a Dios. Pero no, tenemos que hacer conciencia y decir: Señor, ya no quiero seguir viviendo de esta manera, crucificado, agonizando, pero no deseando morir. Ya se me fue el tiempo bien rápido. ¿Hemos aprendido algo en esta mañana? Creo que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Maravilloso, grande, y hemos podido ver que los planes que Dios tiene para nosotros, hermanos, son planes gloriosos, maravillosos. Y debe de nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, el deseo de volver a obtener la imagen y la semejanza de Dios, de no conformarnos con un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, un mes sí, un mes no, un año sí, un año no. ¿Qué va a hacer, hermano? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, y si quizás muchas veces no se ha cumplido lo que el Señor nos ha prometido, no ha sido porque el Señor haya cambiado de parecer, sino ha sido porque nosotros no hemos tomado la pauta. Hemos puesto muchas cosas en pausa, y lo que el Señor nos ha exigido, lo que el Señor nos ha pedido, nos hemos hecho del oído sordo, ¿verdad? Y como que no es con nosotros el asunto. Pero Dios tiene planes, hermano, que se han de cumplir, querramos o no querramos, por la buena o por la mala. Creo yo que por la buena debería de ser. Dice en la Escritura que el Señor
en ocasiones tendrá que llevar a su amada al desierto para poder hablarle de amores. Y qué triste esperar que el Señor nos lleve a esos lugares de dolor, de desesperación, para poder entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero en esta mañana creo que somos un pueblo atento, amén, un pueblo que nos vamos a esforzar por agudizar nuestro oído y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé las fuerzas para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Póngase de pie, hermano, dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor.